después de ver las rectas y planos, vamos a ver las curvas más fundamentales que hay, que son las cónicas. Estas curvas ya las conocían los griegos, ellos fueron los que le dieron el nombre de cónicas, ahora veremos por qué, y tuvieron que ser redefinidas en tiempos modernos para poderlas aplicar con ecuaciones como las que hemos hecho con las rectas y los planos. Pues vamos a ver tanto la visión griega como la moderna de las cónicas. Hay 4 cónicas. El círculo, que es lo que tenemos en rojo, la elipse, que la tenemos aquí dibujada en amarillo, la parábola, que la tenemos en verde, y la hipérbola, que la tenemos en azul. ¿Pero por qué reciben el nombre de cónicas? Estas 4 curvas reciben el nombre de cónicas porque se pueden obtener cortando un cono por un cierto plano. Y esto ya lo sabían los griegos y ellos les dieron el nombre de cónicas. Si cortamos un plano perpendicular al eje del cono, tenemos un círculo o una circunferencia. Si es un plano inclinado, llamamos una elipse. Si lo seguimos inclinando más hasta que ya no tenemos una curva cerrada, es una parábola. Y si seguimos inclinando más, vamos a tener una hipérbola, que como vemos a la derecha de todo, las hipérbolas tienen 2 hojas, una en la parte superior del cono o en el cono de arriba y otra en el cono de abajo. Pues veamos ahora estas 4 cónicas una por una. Empezamos con la más simple, que es el círculo. Es la que se obtiene cuando cortamos el cono por un plano perpendicular al eje del cono. Es bien conocida, tenemos círculos en todas partes, las podemos ver en cualquier sitio, por lo tanto no vamos a hablar más de ello. Pasamos a la segunda cónica, la elipse, que es la otra cónica cerrada. La elipse la obtenemos cuando cortamos el cono por un plano que no es perpendicular al eje, pero no tan inclinado como para no tener una curva cerrada. Esta es la elipse. Y también se ve bastante en el mundo, y por ejemplo tenemos aquí, en el caso de la derecha, en un foco, cuando corta el escenario, corta el cono del foco, que también se ve bien en esta foto, obtenemos una elipse. Y no tenemos que olvidarnos que las órbitas de los planetas son precisamente elipses. Precisamente Kepler redefinió la idea de elipse para poder crear sus leyes que describen las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Si seguimos inclinando el plano que va cortando este cono, cuando este plano es paralelo a la generatriz del cono, hacia el extremo del cono, entonces tenemos una parábola. Las parábolas, más o menos los objetos cuando los tiramos en el aire describen una parábola. Por ejemplo, vemos aquí la trayectoria del agua que sale de la fuente es más o menos una parábola. Y también tenemos las parábolas y las antenas parabólicas. Esto es una parábola que hacemos rotar alrededor de su eje de simetría, porque la parábola tiene la característica que todos los rayos que llegan a él paralelos al eje se concentran en un punto. Por lo tanto, una antena parabólica concentra todas las ondas que le vienen en el receptor. Y finalmente lo que tenemos es la hipérbola. La hipérbola la obtenemos cuando inclinemos ya aún más el eje y entonces si consideramos que tenemos 2 conos unidos por el vértice, la hipérbola tiene 2 hojas, se llaman las 2 hojas de la hipérbola. La hipérbola la vemos bastante en arquitectura. Por ejemplo, consideramos la torre que tenemos a la derecha. Si tenemos 2 círculos y unimos los círculos con rectas, como vemos aquí a la derecha, un poco en un ángulo, la envolvente que obtenemos es una hipérbola. Lo vemos sobre todo en la parte derecha de la torre, esa envolvente, esa curva que vemos es una hipérbola. Y se ve también en las torres de refrigeración. Por ejemplo, aquí vemos esta torre de refrigeración, vemos perfectamente las 2 hojas de la hipérbola. Bueno, pero esa es la visión griega, la visión del corte de un cono por diferentes planos. Veamos ahora la definición que tenemos actualmente, después de la gran revolución que hizo Descartes, pudiendo escribir ecuaciones que describen curvas y rectas y planos y etcétera, pues vamos a ver cómo se ha tenido que redefinir estas 4 cónicas para sacarle unas ecuaciones. Empecemos por el caso más simple, que es el círculo. El círculo sabemos que son los puntos que equidistan de un punto especial llamado centro. Sabiendo esto, es muy fácil obtener la ecuación del círculo. Si tenemos un punto xy, pues su distancia al centro O, la parte x es x, la parte vertical es y entonces aplicando Pitágoras, resulta que el radio es r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esta es la ecuación del círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. En el caso de la elipse, se define la elipse
como los puntos, tenemos dos puntos especiales, llamados focos, ya no es uno, el centro, sino dos, llamados focos. Entonces la suma de la distancia a estos focos de cualquier punto de la elipse es constante. Es decir, son todos los puntos tales que la suma de sus distancias a los dos focos es constante. Esto nos permite dibujar una elipse con dos chinchetas y un trozo de cuerda, como vemos aquí. Como la cuerda, la suma de las distancias, es constante, lo que obtenemos es una elipse. Una elipse tiene varias características. El círculo solo tiene una característica, que era el radio, pero la elipse tiene varias. Uno es el semieje mayor, A, que es la línea verde. Otro es el semieje menor, B, que es la línea naranja. Otra es la distancia focal, C, que es la distancia del origen al foco. Hay quien define la distancia focal con la distancia entre los dos focos, depende un poco de qué libro miréis. Y entonces se puede demostrar que la ecuación de una elipse, de los puntos de una elipse, es x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1, donde a y b son precisamente el semieje mayor y el semieje menor. Pero nos podemos preguntar, ¿pero qué tiene que ver la suma de las distancias a dos puntos con un plano que corta un cono? Hay un vídeo muy bueno de 3Blue and Brown, pongo su referencia en la descripción del vídeo y allí se demuestra que efectivamente estas dos definiciones dan lugar a exactamente la misma curva y de una manera ingeniosa, pero bastante simple. Pasemos a la parábola. La parábola son los puntos tales que su distancia a un punto especial que vamos a llamar foco y a una recta que vamos a llamar directriz son iguales. Es decir, la distancia de un foco a un punto de la parábola es igual a la distancia desde ese punto de la parábola a la directriz. El vértice de la parábola tiene que estar, claro, en el punto medio entre el foco y la directriz. Y la distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz se le llama P. También se le puede llamar distancia focal. A partir de esta definición no es difícil llegar a la fórmula de la ecuación de la parábola, que es y igual a x cuadrado. Y a es precisamente 1 partido por 4p. Es decir, sabiendo a, podemos saber la distancia focal p. Y acabamos con la hipérbola. La hipérbola son los puntos tales que la resta de las distancias de esos puntos a dos puntos especiales llamados focos es constante. Es decir, tenemos los dos focos, el punto C0 y menos C0, tenemos un punto cualquiera de la hipérbola, y las distancias son las dos líneas rojas, pues la resta de estas distancias, la resta de las longitudes de estas dos líneas rojas es constante. Al igual que con la elipse, la hipérbola tiene ciertas características esenciales. Por ejemplo, los vértices de la elipse están en los puntos A0 y menos A0, los focos están en los puntos C0 y menos C0, y la hipérbola tiene dos asíntotas, y las pendientes de la asíntota son b partido por a y menos b partido por a. Se puede ver que la ecuación de una hipérbola centrada en el origen es x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1, donde a es la distancia del origen a los vértices y b nos da la pendiente de las asíntotas. Lo que hemos visto y las ecuaciones que hemos conseguido era suponiendo que las cónicas estaban centradas en el origen. El centro del círculo estuviera en el origen, el centro de la elipse estuviera en el origen, el vértice de la parábola estuviera en el origen o el centro de la hipérbola estuviera en el origen. Pero si movemos nuestra cónica alejándola del origen, ¿qué pinta tienen sus ecuaciones? Vamos a estudiar el caso más simple, que es el círculo. Y entonces ahora el centro del círculo, en vez de estar en el origen, en el 0, 0, está en el punto HK. Entonces ahora la distancia horizontal desde un punto del círculo a su centro ya no es x, sino x menos h. La distancia vertical ya no es y, sino y menos k. Entonces simplemente sustituyendo x por x menos h e y por y menos k, podemos obtener la ecuación del círculo, que ahora sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, donde r es el radio y h y k es el nuevo centro. Y esta sustitución no solamente en el círculo, lo podemos hacer en cualquiera de las cuatro cónicas.
y por lo tanto la elipse sería x menos h al cuadrado partido por a cuadrado más y menos k cuadrado partido por b cuadrado igual a 1, donde ahora hk es el centro de la elipse y a sigue siendo el semieje mayor y b el semieje menor. La parábola sería i menos k igual a por x menos h cuadrado, donde otra vez hk es donde está el vértice de la parábola, y a es 1 partido por 4p, la distancia focal. Y finalmente la hipérbola sería x menos h cuadrado partido por a cuadrado igual a i menos k cuadrado partido por b cuadrado igual a 1, donde hk es el centro, a es la distancia de este centro a los vértices y b partido por a es la pendiente de las asíntotas. Pues en resumen, existen 4 cónicas, el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola, que las podemos obtener cortando con un plano un cono de diferentes maneras, o las podemos redefinir para obtener sus ecuaciones como sigue. El círculo, la distancia al centro es constante, en la elipse la suma de distancias a los focos es constante, en la parábola la distancia al foco es igual a la distancia a la directriz, y en la hipérbola la resta de distancias a los focos es constante. Y de esta manera obtenemos sus 4 ecuaciones características, lo que nos permite con toda facilidad saber a partir de la ecuación cuál es la cónica a la que nos referimos y cuáles son sus características esenciales.